Estamos a un minuto de las 9 de la mañana, es momento de recibir al secretario de organización del PIT-CNT, a Enrique Méndez. Ustedes saben, la mesa representativa de la central sindical resolvió la semana pasada impulsar un plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Bueno, para conocer qué etapas siguen y cómo fue esta discusión, es que recibimos a Enrique Méndez. Bienvenido, ¿qué tal? Bueno, buenos días, muchas gracias por recibirnos. Está bueno contarle a la población qué fue exactamente lo que se decidió, porque había diferentes alternativas. La que se resolvió, la que se decidió fue ir por una reforma constitucional. Sí, sin duda. El pasado 10 tuvimos una mesa representativa, nuestro órgano de resolución de nuestro PIT-CNT, y bueno, donde lo que teníamos sobre la mesa era el proceso de síntesis de discusión en torno a cuál era el camino que íbamos a estar llevando adelante para contraponer contra este ajuste fiscal encubierto, como así lo hemos caracterizado nosotros, en el momento de que se instaló lo que es la reforma jubilatoria y de pensiones. Y que en este caso, sin duda, ha sido un impacto muy importante, siendo que eso ha puesto el verdadero peso de la reforma sobre la espalda de las trabajadoras, los trabajadores y de los sectores más vulnerados y vulnerables de nuestra sociedad. Y en ese sentido, bueno, estaba sobre la mesa la discusión de si era pertinente o no, si era el momento, cuál era la forma, el método a llevarlo adelante, en el sentido de ir a una consulta popular en torno a un plebiscito donde pudiera estar sobre la mesa, bueno, si se llevaba adelante lo que era la anulación de casi la totalidad de la ley, o si, como se fue resolviendo finalmente, habían compañeros que también planteaban si era o no el momento para hacerlo el planteo, y por el otro lado, si era el momento en ese caso. Bueno, en este caso lo que fue resuelto es marcar un tope de jubilación mínima a las jubilaciones mínimas, equiparándolo con un salario mínimo. Hay que decir la realidad, ¿no? En el momento en el que cualquier ciudadano o ciudadana llega al momento de la jubilación y que en ese caso está en un momento donde necesita más ingresos en realidad para atender sus mayores necesidades cuando uno entra ya en otra etapa de nuestra vida, bueno, lamentablemente son quienes tienen el ingreso básico más bajo en el caso resuelto en torno a las jubilaciones. Y ahí para nosotros es muy importante que eso pudiera elevarse ese valor. Estamos hablando de que hoy un jubilado o una jubilada cobra poco más de 17.000 pesos nominales en la jubilación mínima, y en realidad un salario mínimo está un poco por encima de los 21.000 pesos. Aparte de esto, lo otro que estaba sobre la mesa, y ahí es claro, y vuelvo un paso atrás, hay que decir, en el marco de esta reforma jubilatoria y de pensiones, en estos cambios que realizaron, sin duda, a veces trata de que pareciera que fuera hasta algo jocoso, ¿no? Porque a través por parte del Poder Ejecutivo, del Gobierno, se lleva adelante, en este caso, hasta spot publicitarios donde marcan cuestiones que parece que ellos lo colocan como mejoras en derechos, cuando en realidad uno dice, pareciera que fuera joda. Cuando colocan propagandas donde salen jubilados a decir, bueno, por suerte hoy, después de estar jubilado, puedo trabajar. Y en realidad el mensaje que están dando claramente ahí es que no tienen intención de tener un aumento significativo en las jubilaciones y que en realidad vas a tener que trabajar hasta cuanto más no puedas. Y eso es una barbaridad y en realidad no significa ningún aumento en derechos. Yo lo miraba y decía, bueno, denme la noticia buena, que quiere decir que volvió de Calegrón, digo yo, porque por lo menos en términos políticos... Ahora, Méndez, se ha cuestionado... Sí, no, perdón, que querías terminar. Sí, y ahí las otras dos cuestiones. Lo que tiene que ver con lo otro que estuvo resuelto, tiene que ver con, recién mencionábamos las jubilaciones mínimas, la edad mínima, o sea, la edad para jubilarse. Hoy hubo un aumento a los 65 años y acá se está planteando por parte de nosotros el hecho de poder llegar
a que la jubilación esté nuevamente a los 60 años y que, bueno, no sea obligatorio la jubilación a los 60 como lo era, y quien decida, porque existen otros estímulos, si quiere seguir, sigue, pero que en realidad uno a los 60 años pueda estarse jubilando. Y por el otro lado, el otro punto que estuvo colocado en la resolución significó con el hecho de la eliminación del sistema de la AFAP, ¿no? Y lo que es el lucro en el marco de la seguridad social. Ahora, todos estos puntos fueron cuestionados, por ejemplo, por representantes de los jubilados dentro del BPS, con algunos puntos en particular que tiene que ver con la equiparación del salario mínimo con la jubilación mínima. ¿Faltó tal vez un poco más de diálogo, algo más amplio y no centrarse únicamente en el PIT-CNT? Digo porque también el PIT-CNT generalmente escucha a las organizaciones sociales, a las organizaciones de jubilados. ¿Faltó ese diálogo? No lo entendemos de esa forma, porque primero acá se... Que respeta, ¿no? Ferrer estuvo acá y dijo que respetaba las iniciativas del PIT-CNT, pero que, bueno, sentía que había faltado un poco más de consulta. Acá se definieron criterios generales y sin duda hoy tenemos un secretariado ejecutivo, nuestro PIT-CNT, que nos reunimos ahora en unas horas, donde se va a estar tratando ahora la puesta en marcha, la puesta en práctica, la instrumentación de esto. Y acá hay criterios generales. Esto lleva una determinada redacción que hay que acordar, que hay que llevar adelante. Este tema no faltó, o sea, no estuvo ausente en la propia intersocial donde nosotros participamos. Este tema estuvo dentro de la intersocial y sin duda en el marco de la intersocial se estaba escuchando también y esperando, y así fue trasladado por parte de varias organizaciones, que era muy importante cuáles eran las resoluciones que desde nuestro PIT-CNT se estuviera tomando. Claro, entonces acá no se elude la discusión general, social, que para nosotros es fundamental. Es muy importante como nosotros tenemos la gran capacidad amplia en el marco de la redacción para tener presente una redacción que consensúe muchas ideas y que permita que nos encolumnemos en este proceso de trabajo, donde en la redacción ahí va a estar el detalle para que puedan estar todas las visiones Ese presentes. será el cómo, que va a ser fundamental para, bueno, recoger adhesiones, pero cómo está la interna del PIT-CNT para hacer ese trabajo que requiere consenso, que requiere unanimidad, habida cuenta que la votación estuvo muy dividida, ¿no? Y de 44 votos que había, se terminó eligiendo por 16, porque como estaba dividido en 3, ¿no? 16 votos que aprobaron lo que usted describía, otros 14 que iban por otra propuesta que impulsaba el UNRWA y la corriente comunista de derogar la ley, no una enmienda constitucional, y la otra que, la tercera visión era que la mejor discusión se tenía que dar en el próximo periodo de gobierno. Entonces, estuve en la votación. Cuando terminó había caras largas ahí. No todo el mundo cuenta con... le parece bárbara esta decisión que se tomó. No, primero, en la interna yo no entiendo que vayamos a tener dificultades. Sí va a haber trabajo, debate, construcción en el marco de cómo construimos la papeleta, en cierta forma, y todo lo que en ella va a ingresar. Al margen de eso, hay un consenso generalizado que tiene que ver con que hoy hay algo muy negativo y que hay que trabajar sobre eso para lograr cambiarlo, que es extremadamente injusta esta reforma jubilatoria y de pensiones que se instaló y que, como lo decía hace un momento, intentan de todo modo a través de agencias publicitarias, de cierta forma, decirnos que es buena, pero de buena no tiene absolutamente nada. Y luego, un detalle que termina siendo casi metodológico en el marco de la discusión. Y sí, esas discusiones estuvieron sobre la mesa para trabajar por cuál era el proceso. Después de que se resolvió, bueno, ahora hay que trabajar en el proceso de construcción colectivo. Los criterios generales están marcados, ahora en base a esos generales hay una amplitud para poder construir en un marco de consenso esa papeleta que logre incluir a todas las mayorías que se puedan sumar en el proceso de construcción del... Méndez, la idea es que esta iniciativa se consulte con las elecciones nacionales. Sí, debe ser así. Bien. ¿Se tuvo en cuenta que las iniciativas que han coincidido con las elecciones no han prosperado? Sí, estuvo... La baja de la edad de imputabilidad, la ley de caducidad... estaba el voto en el exterior también para los uruguayos. ¿Todo esto estuvo sobre la mesa cuando se abordó este tema? Digo porque también coincide con un tema significativo como es la reforma de la seguridad social, con una elección nacional, con propuestas. ¿No queda perdido en medio de ese proceso electoral?
Estuvo sobre la mesa, fue una discusión muy amplia, ¿no? Un trabajo muy amplio que no se dio básicamente el 10 de agosto, sino que fue un proceso de varios meses de trabajo, de construcción, de discusión, de debate, de intercambios. Y en ese sentido también estuvo eso previsto, colocado en el marco de la discusión, ¿no? Sería difícil colocar todos los elementos que estuvieron para llegar a la síntesis que se llegó el pasado 10. Al margen de eso, claramente sí, es una realidad eso que tú mencionabas. Sin duda, hoy estamos con un tema también que, bueno, hoy creemos que puede generar muchos consensos populares, entendiendo de que acá hay muchas injusticias, las cuales nosotros pretendemos querer cambiar a través de este proceso de construcción que vamos hacia ese momento en 2024, donde, sin duda, y ahí es donde tendremos que tener la gran capacidad de llegar al pueblo. Sin duda va a haber una campaña electoral, pero en el marco de la campaña tiene que ser parte del intercambio con las organizaciones sociales, con las vecinas, con los vecinos. ¿Por qué? Porque expresamente ahí también lo que va a estar en discusión significan cuestiones muy importantes para el desarrollo de la vida de cada ser humano, ¿no? La cuestión de lo que significa el momento de que podemos jubilarnos expresamente y dedicar tiempo de nuestra vida para nuestra construcción social, para continuar nuestra construcción social, para disfrutar de los nietos, para disfrutar de la familia, para disfrutar del tiempo libre y entender así cómo construimos ese proceso y ese momento de nuestra vida, cómo a la misma vez está en tela de juicio y en discusión cómo se logra mejorar ese ingreso mínimo muy escaso que hoy reciben las jubilaciones mínimas, ese entorno de 150.000 jubilados y pensionistas que reciben ese ingreso tan mínimo de poco más de 17.000 pesos nominales, mientras a la misma vez, por conceptos de jubilaciones y otras prestaciones, se puede decir que hay 2.000 uruguayos y uruguayas que logran ingresos superiores a los 300.000 pesos. Y eso es una realidad muy desequilibrada y nosotros decimos, bueno, es necesario que empiece a levantarse ese tope también ahí. Tienen que juntar el 10% del padrón, ¿no? En cuanto a firmas, ¿cuándo comienza la campaña? ¿Cómo se van a instrumentar las etapas? La campaña, en realidad, como lo mencionábamos, el día de hoy vamos hacia un nuevo secretariado. En el secretariado esto se va a estar trabajando. También lo mencionábamos así, en el aspecto intersocial va a ser muy importante trabajarlo de forma colectiva y por lo tanto habrá que trabajar construcción de la papeleta, comando de campaña, propaganda, publicidad, cómo se va a trabajar, el desarrollo territorial que vamos a tener que hacer a lo largo y ancho del país. Pero se ha marcado un plazo para por lo esa tanto, preparación. Sabemos que como debemos llegar antes de abril del 2024, sin duda los plazos no son tan extensos para lograrlo. Venimos de un referéndum donde logramos, en un proceso bastante acotado y con pandemia, conseguir más de 800.000 firmas en ese momento hacia el referéndum. En este caso no tenemos la situación de pandemia, por suerte. Los tiempos están sobre la mesa todavía y ese 10% del padrón, sin duda, es una cifra muy inferior a esas 800.000 firmas. Entonces, en ese escenario, que son unas 260.000 firmas válidas aproximadamente. Entonces, en ese caso, nosotros entendemos que tenemos que dar una discusión relativamente rápida para ponerlo en marcha, en práctica, para luego también trabajarlo en el aspecto intersocial y de esa forma poner en marcha el proceso del plebiscito. Ahora, de la recolección de firmas hacia el plebiscito. Ahora, sin duda, hay elementos que no los puedo colocar el día de hoy todavía, siendo de que a posteriori ahora tenemos un secretariado que va a estar trabajando sobre esta instrumentación. ¿Y en cuánto incide que el Frente Amplio o algunos sectores se hayan expresado contra este plebiscito? Hay una serie Porque también puede haber votantes que se identifican con esos sectores dentro del Frente Amplio que entienden pertinente la propuesta que está llevando adelante. El Frente Amplio no comparte esta reforma de la seguridad social y entiende, por lo menos se ha señalado así, algunos sectores que un diálogo más amplio, pensando en una ley que pueda ser sustitutiva a la actual, podría ser el mejor camino. ¿En eso le pesa algo al PIT-CNT? Hay una serie de cuestiones. Primero, siempre es importante lo que opine el más amplio espectro del ámbito sindical, social, político. No nos es indiferente esa serie de opiniones. Es más,
el rol que se juega de las diversas organizaciones, y en este caso, como tú preguntabas, Maggie, desde la organización política, para nosotros también es muy importante porque sin duda, como lo mencionabas hace un momento, se va a llevar el proceso en el marco de una campaña electoral y una elección nacional. Y el rol que juega siempre el Frente Amplio en ese proceso también es muy importante. Al margen de ese tipo de cuestiones, hay que decirlo, nosotros hoy tenemos una discusión en la interna del movimiento sindical, donde esa discusión la debemos y la tenemos que tener en nuestra propia interna, sin duda, y luego ver cómo se puede generar los máximos consensos en esa línea. Hubieron planteos positivos hacia la visión, negativos hacia la visión en las propias internas partidarias. Nosotros entendemos que, bueno, en realidad hay que ver cómo se puede dialogar también. ¿Para qué? Para que cuantos más puedan encolumnarse en la idea de poder ir a este plebiscito y revertir este ajuste fiscal encubierto de la reforma jubilatoria y de pensiones es necesario y es bueno, pero en ese sentido, bueno, en virtud de una discusión que se da dentro del PIT-CNT, nosotros entendemos que son las organizaciones sindicales las que definen acá. Cuando la discusión está en el Frente Amplio, serán las organizaciones políticas las que lo definan dentro del Frente Amplio. Sin duda, consultas de si les parece pertinente o no, también obviamente las tienen que tener directamente el propio Frente Amplio. Al margen de esto, no nos es indiferente en el proceso si el día de mañana definen sumarse al proceso de trabajo en el marco del plebiscito, ¿no? Méndez, aprovecho para preguntarle, el próximo jueves habrá paro. ¿Qué se espera en cuanto a la conflictividad sindical de acá hasta el final de este periodo de gobierno? El próximo jueves vamos a un paro de 9 a 13, que vamos a estar concentrando entre las 9 y las 10 de la mañana en la explanada W del AR. Vamos a caminar ya aprovechamos, así ya los vecinos saben el trayecto que vamos a estar realizando. Vamos a caminar por 18 de julio, bajamos por Minas hacia Colonia y de Colonia hasta frente al Ministerio de Economía y Finanzas. Sin duda con una plataforma amplísima que tiene que ver con esta pregunta que tú me realizabas hace un momento. Tiene que ver con las grandes dificultades que estamos identificando en un proceso de, le llamamos en términos más clásicos, un proceso de ajuste que se viene colocando por parte del gobierno sobre las grandes mayorías nacionales. Ahora, yo entiendo que acá hay un proceso de pie en el acelerador que ha sido instalado, ¿no? Y así lo podemos identificar con la reforma jubilatoria, definiciones de vaciamiento del corazón del proceso de las empresas públicas, o sea, no le llaman privatización, pero sí en el medio de eso le quitan lo central, una rendición de cuentas que está instalada sobre la mesa que en realidad marca un gasto muy pobre en cierta forma, casi gasto cero por decirlo en cierta forma. Ahora se está viendo cómo pueden instalar aquello de presupuesto para la educación, que nosotros fuimos muy críticos cuando nuevamente se dijo 0% para la educación, 0% para lo del AR, y tristemente tuvimos que ver que la respuesta automática por parte de la ministra de Economía terminaba haciendo, generar la sospecha de cómo se está gastando el dinero dentro de la UDELAR, diciendo habría que auditar UDELAR. Nosotros decimos, eso significa pasar por encima de la propia Constitución de la República. La autonomía de la UDELAR y la transparencia que la misma tiene es extremadamente demostrativo, en cierta forma. Hay un escenario de muchas reestructuras que se están instalando sobre la mesa. Hay cuestiones vinculadas a lo que significa, por ejemplo, el manejo y la falta de respuesta frente a las dificultades del acceso al agua potable en la gestión en el área metropolitana. Y así sucesivamente podríamos seguir colocando una infinidad de cuestiones. Los consejos de salario, donde expresamente se ha colocado sobre la mesa un incumplimiento en cierta forma de las promesas electorales, porque se decía que no iba a haber pérdida salarial y en realidad acá en el mejor de los casos están planteando en las pautas salariales que a mitad de 2025 recién ahí algunos de los salarios o muchos de los salarios van a recibir el poder de compra que tenían en el 2020 en el medio, y la economía, pero la economía creció en nuestro país. Bueno, y de todos modos lleva un proceso, ¿no?, de reajuste que hoy tenemos un crecimiento del Producto Bruto Interno por encima del 3,5%, por encima incluso, y a la misma vez con sectores que tuvieron crecimiento, pero que de todos modos se coloca ahí un impacto en el poder de compra de los salarios que no se estaría recuperando hasta mitad de 2025. Hay algunos que incluso ni siquiera hasta 2026. Entonces, en ese escenario, lo que nosotros estamos diciendo, pareciera que yo no soy partidario de la filosofía del derrame que planteó
este gobierno, pero ni siquiera cumplen con su propia filosofía. Y en ese caso, sin duda, la participación de los salarios en el crecimiento y en la generación de la riqueza nacional cada día es menor. Entonces, el modelo de desigualdad se ha ido instalando. Es evidente la demostración ahora de un 48% más de población que vive en situación de calle. Entonces, esas dificultades son elocuentes y sin duda, mientras esas injusticias estén colocadas sobre la mesa, mientras las reestructuras y el ataque a la organización sindical siga dándose, lo vemos en Acodique y así podríamos hacer una secuencia de situaciones que se van dando en términos de situaciones conflictivas en diferentes empresas. Mientras sea la política de generar la sospecha sobre todo aquello que brinda solidaridad o organización social que defiende derechos colectivos, movimiento sindical, la comunidad educativa, las ollas populares, mientras ese sea el proceso de políticas que se lleve adelante, sin duda, eso no es que los sindicatos buscan conflictos, sino que el conflicto lo genera el propio gobierno. ¿Se augura una gran conflictividad por parte del PIT-CNT para el próximo tramo? Entendemos que si las acciones que sigue llevando el Poder Ejecutivo adelante son de estas características, el Poder Ejecutivo está colocando un escenario conflictivo sobre la mesa, para lo cual nosotros tenemos una herramienta para defender los derechos del campo popular, como es nuestro PIT-CNT, que en el marco de la ley y en el marco de lo que nuestro PIT-CNT genera de forma constante en movilización, en participación y en discusión colectiva, vamos a seguir defendiendo nuestras conquistas, nuestros derechos. Méndez, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, ya pasan 20 minutos de las 9 de la mañana.